ser parte del contenido yo creo que lleva a tu marca a un lugar más allá. Utilizar las complicaciones, las debilidades que teníamos para encontrar una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? La planificación es enemiga en este caso de la espontaneidad, que es la esencia de las redes sociales, ¿no? La historia de KFC España es una de las grandes historias de construcción de marca de los últimos años. Es un recorrido que ha llevado a la marca no solo a ser un referente cultural a nivel nacional, sino también a nivel global. Y es que recientemente vimos cómo se expuso su caso de éxito en Cannes Lion 2026. Y hoy, en otro episodio de marketingdirecto.com, estamos con uno de los grandes responsables de este gran éxito, con Kerman Romeo, director de marketing de KFC España, y Sergio García, Strategy Director de PS21. Muchísimas gracias a ambos por estar hoy aquí y que nos van a contar este gran caso que ha conquistado a todo el mundo. Muchísimas gracias por estar aquí, chicos. Gracias por la invitación. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quería empezar, como dije en la introducción, hace muy poquito nos vimos en Cannes Lion, en el mayor festival de publicidad a nivel global, donde estuvieron en uno de los grandes escenarios que yo creo que es el sueño para muchas personas, contando un poco este caso de éxito que han tenido con la marca, con KFC. Entonces yo quiero que nos cuenten un poquito para todas aquellas personas que no pudieron estar allí, por lo que sea, o no pudieron escuchar, ¿cuál fue esa idea que quisieron llevar a ese gran panorama global? Pues a ver, todo nace de que este año es un año especial para nosotros. Primero porque otro año más este año cumplimos 9. Llegamos a los 9 años trabajando juntos. Pero KFC este año cumple 50 años en España. Y un poco en toda esta historia de construcción de marca, que sobre todo yo creo que lo más relevante han sido los últimos 5 años, pues a finales de año, entre finales, principios de año, empezamos a hablar con la gente de Cannes para contar nuestra historia, que encajaba muy bien un poco en como el ejemplo práctico de una de las últimas líneas de contenido que vienen trabajando sobre todo desde la parte de eficacia con la gente de Work y con Teijus, ¿no? El año pasado presentaron un nuevo estudio y una nueva filosofía que hablaba de Building Brands with Lots of Littles, que habla un poco de cómo para responder a este mundo fragmentado las marcas están cambiando sus lógicas de construcción de marca y sobre todo cómo podemos un poco luchar contra la falta de atención y cómo la atención se divide cada vez en más puntos de contacto, en más lugares, y las marcas tienen que cambiar su forma de comportarse para adaptarse a eso, ¿no? Y entonces nosotros nos pusimos en contacto con ellos, les contamos un poco nuestra historia, les contamos cómo además es un ejemplo que llevamos trabajando esta forma de construir la marca como un ecosistema, como un sistema de diferentes acciones interconectadas en el que es una marca súper prolífica que hace muchas cosas, pero todas al final construyen hacia el mismo sitio. Y básicamente con eso teníamos un ejemplo perfecto para hablar de cómo esta nueva filosofía, esta nueva forma de entender cómo construir marcas en este mundo tan complejo se ponía en práctica, ¿no? Y sobre todo con un estudio que han presentado ellos tan reciente, tener un ejemplo que viene funcionando así desde hace ya 5 años, que tiene ya un poco los resultados establecidos que van más allá del corto plazo, pues les pareció interesante, ¿no? Y después de 7, 8 revisiones por el camino, pues al final nos aceptaron la charla y bueno, ahí nos plantamos en junio nosotros dos y Bea con su embarazo de casi 8 meses, que fue toda una crack por hacer todo el viaje. Ella no se pudo perder esa oportunidad, claramente. Eso es. Sí. ¿Y qué tal fue la experiencia? ¿Cómo fue subirse a ese escenario? Yo había tenido la oportunidad de estar en Cannes en antiguas ocasiones, ¿no? Lo tuve en la etapa cuando estuve con Pernod Ricard, que tuvimos además la fortuna de que con Rua Vieja tuvimos pues muy buenos resultados y tuve la fortuna de poder estar ahí también con KFC. Y esta ocasión yo creo que ha sido la más distinta de todas, ¿no? Porque estás por otro motivo, ¿no? No estás tanto con la ilusión ante un hipotético reconocimiento que puede haber a alguna campaña, sino que estás viendo el festival como parte del contenido, ¿no? Eres parte del contenido. Y yo creo que la sensación de orgullo que he tenido ha sido todavía superior a cuando he estado en otras ocasiones esperando a recibir un reconocimiento, porque al margen de que recibir un reconocimiento es excepcional,
y es una cosa que sirve para motivar a los equipos, y en un escenario como Cannes pues es un motivo de orgullo tremendo. Ser parte del contenido, yo creo que lleva a tu marca a un lugar más allá, y creo que es otro lo paso. que es otro paso, y creo que obtener la legitimidad, ¿no? Es como si Cannes pusiese un sello en el que dijese: esta marca, al margen de haber hecho acciones que creativamente pueden haber sido muy potentes, es una marca que puede ser referente, ¿no? de algunas cosas. Y asistir a Cannes por ser una referencia de algo, creo que es, pues, el sentimiento, no sabría cómo describirlo, porque trasciende el orgullo. Creo que es sobre todo una sensación la que tenemos, pues, de una sensación de que el trabajo ha valido la pena. No Claro. lo sé, eso va más allá del orgullo. Yo creo que también es una sensación de cierto alivio, ¿no? Porque lo que venimos haciendo durante... Estamos haciendo las cosas bien. Sí, o sea, nosotros lo podemos saber, pero cuando de repente, yo recuerdo que terminamos la charla y recibir un montón de gente que aprecias un montón, de distintas agencias por el mundo, distintas marcas, y estar hablando con ellos y con ellas, y que nos digan que KFC España es un referente, pues creo que es una cosa que a todos nos tiene que hacer sentir muy orgullosos, y sobre todo reforzar las cosas que estamos haciendo, ¿no? Los premios son efímeros, el ser referencia yo creo que eso permanece. Claro. Y bueno, que además de la charla que dieron, también tuvieron presencia en Shortlist, que puede que no se hayan llevado, pero yo siempre digo que ya estar en Shortlist es un gran reconocimiento, porque es como, wow. Así que enhorabuena también por eso. Gracias. Gracias. Pero bueno, Sergio, que ahora cuando estabas comentando un poco sobre el tema de las audiencias fragmentadas, que ahora, o sea, en la actualidad, muchas marcas lo ven más como un impedimento, como un problema a resolver, pero desde KFC lo ven más como una oportunidad, o sea, como una ventaja. Un poco, ¿cómo fue llegar a esa conclusión? Bueno, yo creo que es una conclusión que muchas veces te la encuentras por el camino, y sobre todo, yo creo que un KFC fue una cuestión de supervivencia. Sobre todo si enmarcamos estos últimos 5 o 6 años de construcción de marca que empiezan en 2020, pues al final ahí teníamos un hito que vimos todos y que nos puso en nuestro sitio como el COVID, que nos obligaba a reaccionar de una forma todavía más radical que en cualquier otro momento, ¿no? Y básicamente lo que no sé si nos dimos cuenta o contra lo que empezamos a trabajar es que las dinámicas de la categoría no iban a cambiar. Teníamos mucha menos inversión que los líderes de la categoría, una 10ª parte, por ejemplo, que McDonald's todavía cuando teníamos presupuesto. Luego en el COVID de repente los presupuestos van a cero y tienes que todavía que adaptar más, ¿no? Pero en ese momento no podíamos luchar con las mismas armas con las que estaban luchando el resto de players, ¿no? Entonces, el ecosistema está fragmentado, la atención cada vez es más complicada de conseguir, no tenemos presupuesto, pues podíamos o tratar de seguir con la misma lógica tradicional de construcción de marca, en la que básicamente los demás nos iban a ganar por goleada, o darnos cuenta de que el mundo era así y el mundo no iba a cambiar. Entonces teníamos que hacer un poco de, si me gusta decir, hacer un poco de judo con el contexto, ¿no? Y utilizar las complicaciones, las debilidades que teníamos o la problemática que te marca el contexto para encontrar una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que fue una apuesta, una reacción, pero sobre todo es una estrategia de supervivencia. Pero lo interesante fue que fuimos aprendiendo por el proceso, ¿no? Que yo creo también es lo interesante de analizar este caso ahora a los 5 o 6 años vista, ¿no? Y no simplemente desde el corto plazo, porque nos hemos dado cuenta de cómo esta acumulación de, digamos, campañas que a priori podrían ser tácticas o de puntos de contacto que antes no se les prestaba atención porque eran o demasiado racionales o demasiado tácticos o demasiado a priori poco importantes, ¿no? Y de repente encontrar las oportunidades creativas en estos lugares que requieren menos inversión en medios o que requieren menos presupuesto de producción, más inteligencia, más estrategia y más pensamiento conectado a cuál es la dirección que queríamos seguir a largo plazo, pues al final nos ha traído una forma que cuando lo ves acumulado y cuando vas aprendiendo y vas construyendo pieza sobre pieza, nos lleva a tener una ventaja frente a la competencia y sobre todo una forma de
trabajar en este contexto que es como es, ¿no? Yo creo que un poco la charla iba de esos aprendizajes, ¿no? De cómo construir no solamente tácticas o solo cortoplacismo, sino fama y resultados a largo plazo en este mundo fragmentado y construir pues, de muchas pequeñas cosas algo más grande que la suma de las partes. Yo creo que es un poco nuestra fórmula. Yo creo que hay algo también muy interesante en la historia de KFC España, que es nosotros siempre nos hemos marcado un destino al que queremos llegar. O sea, nosotros siempre hemos sabido que queremos ser una marca muy conectada a la cultura, siempre hablamos de la marca de las nuevas generaciones, de una marca que te saques una sonrisa cada día, pero precisamente es el día a día el que ha construido la estrategia de KFC. A mí me gusta decir que parte de los principios, ¿no? Si te dijesen, resume los principios de la estrategia de KFC, habría uno que es muy, muy sencillo, que es decir, el tú tira, ¿sabes? Que no parece demasiado elaborado, pero creo que es parte de la magia de esta marca, ¿no? El hecho de que muchas veces estrategia sea igual a parálisis, pausa, despacho de unas oficinas y demás, nosotros creo que hemos roto con ese principio, ¿no? Y hemos demostrado también que una estrategia, si no sale a la calle, para el consumidor no es nada. Nosotros Totalmente. hemos ido construyendo muchas veces también las estrategias a base de escuchar lo que pasaba con lo que íbamos haciendo. Claro. Y la marca, y en KFC le ves cierta espontaneidad también, porque para nosotros también los aprendizajes han sido espontáneos. Es decir, hemos ido haciendo cosas y las analizábamos o tirábamos de una cuerda o de una nueva puerta que se abría, ¿no? Creo que hay una diversión también en KFC España en cuanto a disfrutar del camino y tener la suficiente flexibilidad con las cosas que nos íbamos encontrando para que apareciesen cosas más maravillosas, ¿no? Creo que en ese aspecto es una marca humilde, y digo humilde porque creo que KFC España se ha abierto a pensar que lo que pensó podía ser peor que lo que ocurría. Claro. Bueno, o sea, muy, muy ligado de esa escucha activa que siempre se dice, de que hay que estar escuchando al consumidor, qué es lo que quiere, porque además a lo mejor son ellos mismos los que te dan unas ideas que tú dices, bueno, y KFC hace eso mucho. Totalmente. Que hace poco lanzaron la campaña de lo de la lona De Utrera. Eso, Sí. increíble. Bueno, y otra cosa también que mencionaban era ese brand lore, que es como ese universo de marca que se han creado. ¿Por qué creen que es importante tener como ese universo de marca para conseguir esa relevancia? A ver, yo creo que al final, si hablamos de cómo definir una estrategia que te permita vivir en este mundo fragmentado y sobre todo que las cosas acumulen, que yo creo que es una de las claves, ¿no? No podemos seguir esperando a ese gran momento de construcción de marca. Entonces, nuestra forma de pensar o nuestra forma de construir, que luego le hemos dado el título, ¿no? Es algo que ya veníamos haciendo, pero al final el consolidarlo en esta idea del brand lore, al final de lo que va es de construir una marca que sea muy polifacética, pero que sea coherente y consistente, y sobre todo en la que cada acción vaya acumulando sobre las siguientes, ¿no? Y al final construir una historia en la que puedas volver atrás y que veas que absolutamente todo lo que hacemos en este universo en constante crecimiento está relacionado con lo anterior y sobre todo está expandiendo el mismo mundo, está expandiendo el mismo ADN de la marca, ¿no? Es un pensamiento en el que nos inspiramos mucho en cómo se construyen las IPs de las franquicias de contenido, es decir, pensar un poco cómo se construye el universo de Star Wars, cómo se construye ahora que estabas hablando yo dije, nada, esto es Marvel. Total, sí. Es el multiverso de Marvel, ¿no? Pues nosotros tenemos nuestro pequeño multiverso de KFC en el que hay personajes que se repiten, se agregan personajes nuevos, hay historias que construyen el canon de la marca, que son los principios invariables, que son compartidos a nivel global, pero luego también tenemos nuestras pequeñas historias locales, tenemos nuestros spin-offs, tenemos colaboraciones con otras marcas que nos permiten también expandir el universo, y un poco la idea es esta, tener una marca que pueda ser muchas marcas diferentes, pero que nunca pierda su personalidad, que siempre sea reconocible y que sobre todo que siempre busque estar sorprendiendo y volver a captar la atención de la gente, ¿no? Que es un poco la clave, el gran objetivo y la visión, ¿no? Tener ese centro de gravedad muy potente, muy claro y muy reconocible, pero que al final puedas ir haciendo ese universo cada vez más grande, sobre todo porque en una categoría como la nuestra, y aunque parezca un poco contraintuitivo, construir esto no se construye simplemente para los fans, ¿no? Sino que utilizas también a tu comunidad, a tus fans y a tu audiencia más cercana
para llegar a nuevos públicos y hacer cada vez que ese universo te permita llegar a más gente, porque tenemos que estar constantemente reclutando, captando nueva gente y sobre todo convenciendo a la gente y dándoles razones para que vuelvan a los restaurantes o a la aplicación o a seguir pidiéndote, ¿no? Entonces al final está todo relacionado. A mí me encanta que cuando una marca construye un buen lore es una marca en la que hay veces que ocurre algo fenomenal que a nosotros en KFC nos ha pasado muchas veces, que es el decir, a mí me encanta cuando me llegan comentarios de tío, no entiendo nada de lo que habéis hecho, pero a mis hijos les flipa. Y ya está. Y de repente dices, claro, eso es prueba de que hay algunas historias. Creo que KFC es una marca muy masiva, Sí. que tiene un montón de puntos de contacto donde todo el mundo puede verse representado, pero existe un KFC Premium, ¿no? De alguna manera, que es el que viene construido a través del lore que hemos creado con nuestros usuarios, y que yo creo que hay un caso que lo representa especialmente bien, que es el caso de Eduardo. Por si hay quien no lo conoce, Eduardo diría que es una gran historia compartida por los fans de KFC. Empezó siendo un meme exitoso. A nuestro community manager se le ocurrió en octubre de 2020 poner un nombre a una pieza de pollo. Bueno, me llamo que mucho Eduardo. se habla de la figura del community manager. Siempre Sí. en todo lo de KFC, siempre a ese community hay que subirle el sueldo, increíble. Sí, joder, nos ha hecho una putada esos comentarios, tío. Sí, pero... El community todos los lunes en la oficina. Me están pidiendo esto. Yo a favor, porque además como está en PS21 que pague el equipo de Jungle. Pero la realidad es que empezó como un meme. Ese meme se convirtió en producto. Primero una bolsa de celulosa con trazos en zigzag con el meme. Claro, Se de primera agotó. son unas ideas que tú dices, ¿cómo Claro. las presentas? Claro, al principio es muy complicado, ahora sería, o sea, ahora cualquier persona, aunque no tuviera nada que ver con KFC, diría, esto vale oro, tener un meme que se ha hecho famoso y se ha convertido en producto. De repente tienes un asset distintivo de marca, que es un asset de los fans, pero que ya se ha convertido en un asset masivo. O sea, nosotros, cuando hicimos la producción, por poner un ejemplo, de Eduardochis, que es la mascota virtual, no quiero decir la marca en la que se fundamentaba. Yo le iba a decir, menos mal, hiciste la aclaratoria. Cuando hicimos 60.000, o sea, que quiero decir, es una producción masiva. O sea, hay 60.000 españoles que tienen una mascota Entre virtual esos, de marketing KFC. directo, en la oficina tenemos a uno, ¿eh? Sí. Suena muchísimo. No, vamos, la gente que es fan de KFC es muy fan de KFC. Yo creo que no hay nada más maravilloso que tener a gente que ama tu marca. Claro. Y también quería mencionar, ya que hablamos un poquito del brand lore, también otro término, por así decirlo, que es que pasaron del always on al always in. ¿Qué significa ese cambio? O sea, explíquenos un poquito ahí qué hicieron. A ver, sobre todo nos salimos del Excel, ¿no? Yo recuerdo que en el pasado trabajábamos una cosa, y creo que se sigue trabajando, solo que como llevo años sin verlos, no lo sé, pero... En el resto del mundo sigue existiendo. Sí, ¿no? Lo que se llamaban planes de contenidos, un Excel con muchas celdas en las que dices, el martes 17 de agosto voy a publicar esto, lo apruebas y celebras efemérides y sorteos, concursos y todo eso. KFC se decidió acabar con esa estrategia en la que la planificación es enemiga, en este caso, de la espontaneidad, que es la esencia de las redes sociales, ¿no? Y se decidió pasar al always in, que es actuar más como un usuario, hablar con espontaneidad, cargarnos los calendarios, las efemérides, los días del oso panda y a ver cómo mi marca es capaz de decir algo. O sea, en este caso KFC es una marca que decidió actuar como un usuario, vivir como un usuario, tener mentalidad de usuario y dejar de pensar en qué diría mi marca y pensar más bien en qué diría yo si fuese una persona, ¿no? Y creo que ese es un cambio revolucionario. Yo siempre defiendo que es uno de las estrategias más revolucionarias de los últimos años en la industria de los contenidos en España. Y a los hechos me remito. KFC lleva 5 años de forma consecutiva siendo el líder en interacciones en las redes sociales en España. Tiene una comunidad de 8 millones de seguidores entre Twitter, TikTok e Instagram. Y básicamente nosotros decimos hola y tiene 1 millón de impresiones. Entonces, si alguien todavía a día de hoy no lo ve desde la perspectiva del contenido, por lo menos lo puede ver desde la perspectiva de la eficacia. Claro. Hay
pocos trampolines mayores para cualquier contenido que una buena comunicación orgánica. Nosotros invertimos más dinero que nunca en comunicación paid, pero tenemos la fortuna de que tenemos una comunicación orgánica que nos hace que haya muchas líneas de nuestro calendario que puedan no requerir una inversión paid. Es decir, tenemos una comunidad de fans y de chalados que es capaz de amplificar cualquier cosa que hacemos. Entonces es lo que digo, nosotros hace tiempo que nos dimos cuenta de que actuar como una marca traía peores resultados de marca. Y ese es el cambio revolucionario que creo que hicimos en KFC. Tú no ves a una marca en casi ninguno de los puntos de contacto, y cuando lo ves no ves a una marca igual. Sí, yo creo también lo interesante que nos regala este concepto que, como no, lo acuñó nuestro colega Víctor Blanco, que fue el que habló por primera vez de pasar del always on al always in, porque al final también es una filosofía que acaba trascendiendo las redes sociales, ¿no? Y se convierte en un comportamiento con el que abordamos prácticamente cualquier brief, cualquier oportunidad, incluso cualquier problema de negocio, ¿no? Porque más allá de toda la parte de lo que significó en redes, liberarnos de los calendarios, de la planificación, también de la parte más tediosa de tardar 2 semanas en aprobar cada post y tener infinitas revisiones, también es una actitud que te la llevas a cómo entras en cualquier conversación desde cualquier punto de contacto. Cómo cambias la forma de tratar las aperturas, cómo cambias la forma de tratar el por qué la marca tiene que estar en una conversación sí, en otra no. Y sobre todo, desde qué legitimidad, desde qué oportunidad, desde qué ángulo de la marca eres capaz de meterte en conversaciones que a priori no pueden no tener nada que ver contigo, pero lo coges desde un ángulo que las haces tuyas, ¿no? Claro. Yo creo que el always in también va de eso, en plan, no simplemente estar por estar ni estar siempre, sino estar en el lugar en el que tienes que estar, como tienes que estar y como está la gente en ese lugar, ¿no? Es también una cuestión de no ser ajeno al contexto en el que estás trabajando y entender por qué te vas a meter en una conversación, de qué está hablando la gente y sobre todo no meterte ahí a estropearles la fiesta a los demás, ¿no? Sino si vas a entrar en una conversación, por lo menos entra para aportar algo. Claro, sí, bueno, o sea, a nivel de comunidad, y yo hablo, por ejemplo, a nivel de usuario, es como se espera siempre que las marcas hagan ciertas acciones en ciertos momentos. A ver, que hay unas que son muy rentables, por ejemplo, Navidad, obviamente hay que hacer algo por Navidad, pero que sí es verdad que KFC tiene eso como de a ver qué van a hacer, o sea, no sé en qué momento van a salir, no sé en qué momento van a hablar, no sé qué me van a decir, y entonces es como genera más conexión, porque bueno, ahora mucho se habla de generar esa comunidad real en redes sociales. Y yo creo que KFC es un clarísimo ejemplo de cómo se está haciendo muy bien. Y yo quería preguntarles cómo aprendieron o sea, cómo se dieron cuenta de verdad que había que escuchar tanto a la comunidad y que había que hacer la parte como de la marca, porque yo creo que la gente, o sea, la comunidad de KFC se siente parte de KFC. Pues yo creo que todo empieza, de nuevo, llevábamos mucho tiempo hablando de hacerlo, pero no es hasta 2020, que es cuando básicamente se cierran los restaurantes, se cierra el mundo y se cierran los presupuestos y el único sitio en el que podíamos sobrevivir y competir en igualdad de condiciones eran las redes, ¿no? Entonces también fue un momento de, oye, si era un momento de tirar de la manta y enrollarnos a la cabeza, era ese momento, ¿no? Y ahí fue como el de perdidos al río y vamos a por ello. Cuando empezamos teníamos una comunidad de 5.000 seguidores, es decir, no teníamos absolutamente nada. Que es un crecimiento gigante. 8 millones. 8 millones. Eso es. Pero también es una inversión sostenida en el tiempo en recompensar esta comunidad, hacerla crecer, relacionarte con ellos, escucharles y sobre todo devolverles. Yo creo que muchas de las cosas que hacemos tienen ese componente de o nacen de estar escuchando a la comunidad o nacen de querer devolverles algo a la comunidad, ¿no? El propio Eduardo, como concepto, cuando empezamos a cada vez hacer cosas que van más allá del meme, lo pensábamos siempre como vamos a devolverle algo a la comunidad, vamos a hacerles un regalo. Y muchas veces tiene esa parte de diversión, de quitarle capas de complejidad o incluso de hacer cosas que no haríamos normalmente porque tiene este componente de esto no es para todo el mundo, esto es para ellos. Que al final, de nuevo, casi aunque desafíe la lógica, eso hace que llegue a más gente que no conoce la marca, que todavía no es fan, porque al final tiene ese componente de realidad, ¿no? Y de autenticidad que hace que la gente lo quiera compartir, quiera hablar de ello, quiera hacer que llegue más lejos o compartirlo con la gente que conocen, ¿no? Nunca hemos teorizado mucho tampoco, o sea, ahora lo estamos haciendo y es fácil teorizar a posteriori, pero yo creo que parte de la magia de KFC ha estado en lo que decía, que hemos ido siempre con la vocación de hacer cosas con las que la gente se lo pasase bien. Sí. Hemos ido manteniendo ese principio
descubriendo un montón de cosas, pero nunca ha sido, o sea, y creo que el motivo, a mí el motivo que más orgullo me hace sentir en esta marca es cuando escucho a agencias, otros clientes, a la gente decir, esto es muy KFC. ¿No? Se escucha, o sea, de alguna manera nos hemos convertido en casi pues como cuando dices un Kleenex, no lo sé. Sí, sí. O una forma de hacer en la que de repente dices, oye, soy capaz de definir desde el exterior qué es hacer una cosa que es muy KFC. Pues hacer esa cosa que es muy KFC yo creo que también es precisamente el no teorizar excesivamente. Y a mí, y cada vez lo trato de aplicar más, cuando algo parece muy preparado o cuando trabajamos excesivamente en ello y le quitamos cierta frescura y cierta espontaneidad, nos acaba saliendo peor. Claro. Es una cosa increíble, ¿eh? Cuanto más Se nota teóricos lo que nos hemos fluye más puesto, y lo que no. Total, de 100%. repente dices, ostras, esto no sale. Aquí he intentado decir demasiadas cosas. He roto la esencia de cómo nació. Esta es una marca que solo funciona cuando la gente disfruta con los proyectos que está haciendo y no trata de ponerse excesivamente snob. Seguro que a otras marcas les funcionan otras cosas. En esta marca funciona la sensación de ligereza. Y eso, o sea, ¿juega a favor o en contra? En el sentido de a favor, porque no tienen como esa presión de vamos a hacer algo mal, o en contra de hay muchas expectativas y como que la gente está muy a ver qué otra cosa tan divertida se les puede ocurrir. O... A ver, tiene un poco de las dos, ¿no? Sí. Al final, cuando llevas construyendo también lo que decíamos, ¿no? El acumulado, o sea, todo el cuerpo de trabajo acumulado que llevamos en estos años, te pone el listón cada vez más alto, ¿no? Y cada vez es más difícil sorprender a la gente y cada vez es más difícil no repetirte a ti mismo, ¿no? Pero también hay otra cosa que yo creo que es interesante y que es una de las claves de por qué funciona lo que hacemos y dónde encontramos esa ligereza o por qué podemos tomarnos a nosotros un poco menos en serio. Yo creo que también la cadencia que tenemos, es decir, el volumen que somos capaces de sacar, sacamos en un año más ideas y más campañas a la calle que muchas marcas hacen en 5, ¿no? Claro. Y eso también te da un cierto permiso para fallar, ¿no? O para cagarla. Dentro de lo malo, si hacemos una cosa que no salga tan bien, no nos estamos jugando todo nuestro presupuesto. Eso es, cada semana viene otra. O sea, no nos jugamos la construcción de marca a un gran presupuesto, a una gran oleada de medios al año, ¿no? Entonces también eso te da la oportunidad de probar más cosas, de divertirte más por el camino y muchas veces encontrarte lo que de repente lo peta en el sitio en el que menos lo esperabas, ¿no? O en el lugar más improvisado. Sí. La gente es muy exigente aún así. Esto sí que es algo que nos hemos encontrado. Por ejemplo, pongo 2 ejemplos. Nuestra comunidad social es muy exigente. A la mínima que de repente no estamos finos en una publicación, ¿no? Rápidamente dicen, juegos, compró Disney, ¿sabes? O sea, y digo, ostras, están a la mínima para entrar y que no vuelva el admin. Sí, o sea, ¿por qué le echaron? ¿Sabes? O sea, y esto, y luego también a veces nos pasa incluso dentro de la propia industria. El otro día que lanzamos una campaña que a mí me gusta mucho de una oferta que se llaman los dúos. Había un tío que me comentaba en mis redes, a mí me gustaba más la de Megabox o la de Chollazo de las Monedas que esta, tal, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo, pero aquí no me ha gustado tanto. Y digo, o sea, te lo criticaban fino. Sí, o sea, sí, claro. Punto por punto, al principio pensé, joder, qué cabrón, aquí está criticándome lo que hemos hecho, pero luego digo, ostras, me está criticando celebrando otras campañas, o sea, que también es prueba de que se acuerda, porque muchas veces pasa que las campañas se olvidan. Claro, y cuando haces comparativas que tienes cosas con las que comparar. O sea, entonces de repente digo, bueno, no sé si estoy intentando ver el lado bueno de una crítica, que seguramente también, pero creo que en KFC, lo que decía Sergio, una de las cosas buenas que tenemos es que hacemos tantas cosas que es que no da tiempo ni a disfrutar de las buenas que hacemos. Eso sí, cuando llevamos 2 semanas sin sacar algo, da tiempo ponerse nerviosos, ¿eh? Sí, yo me pongo nervioso rápido. O sea, han pasado 10 minutos sin que hagamos algo. ¿Qué pasa? Seguro que estáis trabajando lo suficiente, ¿sabes? Eres como tu propia comunidad, exigente. Sí, no, yo soy un pesado, soy muy pesado. Es divertido, si no, no haríamos tantas cosas. Claro, todo es parte de... Y bueno, chicos, ya un poquito para ir terminando, que ya también lo han mencionado antes, les quería preguntar cuáles dirían
de manera resumida, por así decirlo, cuáles son las claves de construir una marca tan relevante y un poco qué aprendizaje les gustaría que se llevara a la industria del caso de éxito de KFC. Uf, esta es intensa. Sí. Venga, dale tú, ponte A ver, yo intenso creo que, bueno, uno de los, y sobre todo una de las grandes conversaciones que había este año en Cannes, ¿no? Más allá de nuestra charla, se veía en muchas otras, esta conversación sobre cómo está cambiando la consistencia y la coherencia que tienen que mantener las marcas cuando tenemos que vivir en estos mundos en los que tienes que estar haciendo muchísimas cosas a la vez, ¿no? Y un poco lo que decía Kerman, cuando lo vemos con perspectiva y a posteriori es más fácil verlo, ¿no? Pero el tener la visión, tener la paciencia y tener la constancia de ir sumando poco a poco todas estas cosas y sobre todo tener una visión clara de hacia dónde quieres ir o de hacia dónde construye todo lo que están haciendo, todo lo que estás haciendo, yo creo que es un poco la clave, ¿no? Porque en este modelo la consistencia no puede venir simplemente de la repetición o de tener una misma cosa que hagas constantemente, pero hay que encontrar cuáles son esos elementos que mantienen la coherencia en absolutamente todo lo que hagas y sobre todo para nosotros también otra de las claves para que podamos hacer tantas cosas y que todo esto no sean simplemente anécdotas o no sean simplemente gracietas o campañas divertidas. Yo creo que es el aterrizaje que tiene todo a negocio, ¿no? Básicamente desde las campañas más locas que hemos hecho con Eduardo, cuando hemos encontrado formas diferentes de contar las aperturas, cuando nos metemos en una conversación aprovechando el contexto del concierto de Bad Bunny o cuando hacemos cualquier cosa de las que hacemos, siempre tiene un cable a tierra pegado a negocio, ¿no? Siempre tiene un elemento de buscar generar tráfico al restaurante, generar un menú nuevo que pueda llamar la atención a la gente y generar nuevas oportunidades de que te compren. Las colaboraciones también hablan de lanzar nuevos productos que les traen novedades a la gente, que pueda descubrir cosas nuevas de tu marca, ¿no? Entonces yo creo que todas esas cosas, el conjunto de cómo está todo interconectado, yo creo que es una de las claves de que al final no estemos hablando simplemente de una forma divertida o interesante de construir marca, que creo que lo es, ¿no? Y que nos lo pasamos bien por el camino además, pero sobre todo que al final estamos construyendo un modelo que ha demostrado que es eficaz y no solo eficaz, incluso más eficiente, ¿no? Porque uno de los datos que más ilusión nos hacían es mi resultado favorito siempre que ponemos en los casos cuando hablamos de eficacia, es que construimos una de las marcas que más crecimiento en cuota de mercado consigue generar por cada euro invertido en medios, ¿no? Entonces, todo lo que te está hablando es que este modelo, la creatividad es un multiplicador y el encontrar estas nuevas oportunidades es capaz de generar más resultados que la simple inversión en medios. Es decir, invirtiendo un poco menos que los demás, conseguimos resultados proporcionalmente mejores. Entonces, qué mejor resultado y qué mejor muestra de que lo que hacemos no solo es interesante, sino que funciona, que al final una cosa es la consecuencia de la otra. Qué bien lo dice Sergio, ¿verdad? Nos quedamos con eso. Yo pienso lo mismo que él. Yo le pasé las preguntas antes a Sergio. La verdad es que la gracia es que no, porque lo hice muy bien, pero bueno. Son años ya. Yo por no redundar con todo lo que dice Sergio, que por supuesto estoy absolutamente de acuerdo, para mí hay un aprendizaje que es que hay que salir más a la calle. Yo creo que hay veces en las que de alguna manera en la industria que trabajamos en la publicidad y en la creatividad nos erigimos con Sanedrín de lo que es bueno, como Sanedrín de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que debería funcionar o no debería funcionar. Y este filósofo moderno que tenemos que se llama Víctor Blanco, que es nuestro director creativo ejecutivo, él dice una cosa que cita a dos expertos como Mulder y Scully de Expediente X, donde dice que la verdad está ahí fuera. Y la verdad es que yo creo que la verdad está ahí afuera, nunca mejor dicho. ¿Por qué? Porque en el fondo, yo decía que uno de mis mayores orgullos es que existe una forma de hacer que todos reconocemos que hay algo que es muy KFC. A mí no se me ocurre mejor síntoma de una construcción de marca relevante que el hecho de que cuando decimos que hay algo que es muy KFC, seamos capaces de definir qué es ese muy KFC. Habrá quien le guste más y habrá quien le guste menos, pero creo que nadie puede negar que existe una forma de hacer las cosas, que es una forma de hacer las cosas espontánea, pelín gamberra, muy centrada en las conversaciones, ligera, divertida. Creo que son adjetivos o formas de definir a KFC
que definen un conjunto de lo que es ser muy KFC. Y creo que no existen mayores síntomas de una construcción de marca que esa. Si saliésemos a la calle y preguntásemos a la gente qué es KFC España, obtendríamos esa respuesta en muchas ocasiones. Entonces, al margen de lo que sea mejor o peor, no hay duda de que KFC en todos estos años, a base de construir una identidad propia, ha conseguido pasar de ser una marca irrelevante en la industria, o sea, la sexta marca hace años, quinta todavía en 2019 de la industria del QSR, a día de hoy es la tercera marca, tanto en cuota de mercado como en muchísimos más criterios, pero es que es la marca líder en distintividad, es la marca más distintiva de la categoría, es la marca con una comunidad más grande. Todo aquello sería imposible sin haber tenido una construcción de marca que hubiera generado mucho negocio y mucha conversación. Entonces, para mí el consejo sería que creo que las marcas son buenas marcas cuando de verdad llegan a los consumidores, y que creo que tenemos que mirar la respuesta y medir lo que es bueno o malo en base a los resultados y en base a lo que los consumidores piensan. Y los consumidores piensan a día de hoy que KFC es una marca que tiene un sello propio, una identidad propia, vitola, y que parece un jamón, ¿verdad? Parece que estoy hablando de un jamón más que de una marca. Pero creo que esta denominación de origen que nosotros tenemos está trabajada a base de lo que decía Sergio, a base de haber construido historias compartidas con nuestros usuarios, y a base de mucho esfuerzo y de muchos sacrificios que hemos puesto un montón de personas que hemos pasado por KFC a lo largo de estos últimos 5 años, pero también a lo largo de los últimos 50, ¿no? Estamos aquí por el trabajo de un montón de gente y por la apuesta de un montón de gente que ha traído a esta marca pues a donde está ahora. Así que queda mucho camino por delante, pero tenemos también mucho orgullo. Pues muy bien, chicos, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad que un caso increíble. Cada vez que los escucho hablar de ello, es como, wow, de verdad, wow. Y cada vez que hablan, como, me acuerdo de otra campaña y de otra campaña y de otra campaña. Es que la gente se acuerda muchísimo de lo que hacen. Pero nada, enhorabuena por los 50 años, por los 9 años de relación, por todo, por estar en Cannes, por sus campañas, por todo. Muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Un abrazo a todos. Gracias.